Bien, estamos con María Isabel Sedano para hacer la clase correspondiente al módulo de acceso de la justicia y género. Y queremos empezar pidiéndote, María Isabel, que le cuentes a los chicos y a las chicas del curso quién eres tú profesionalmente y cuál es tu experiencia en esta trinchera de la justicia y el género acá en Perú. Hola, soy María Isabel Sedano García, soy abogada, diplomada en género, activista, lesbo-feminista, defensora de derechos humanos. Yo estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi primera práctica profesional fue en IPEMIN, una ONG en defensa de los derechos de los trabajadores en los sectores de la minería y la pesca. Duré poco, 6 meses. Y luego postulé para una práctica preprofesional en DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Fui seleccionada e ingresé en mayo de 1990. En esa época, DEMUS tenía servicios de atención jurídica y de acompañamiento psicológico para mujeres víctimas de violencia de género en relación de pareja y violencia sexual, ¿no? Allí fui practicante de las abogadas fundadoras de DEMUS, de María Isabel Rosas Ballinas, y aprendí feminismo a la vena y en la práctica, ¿no? Con Roxana Vázquez, y también aprendí la relación entre derecho, género, que es muy importante para comprender lo que pasa en el Perú en materia de impunidad con relación a la violencia de género. Dime una cosa, María Isabel, de toda esa experiencia, de todos esos estudios, de toda esa reflexión, tanto personal tuya como colectiva, ¿cómo describirías tú que interactúa el género, las discriminaciones, las desigualdades de género, con el acceso a la justicia, con los delitos sexuales, por ejemplo, en fin, con los abusos? ¿Qué nos podrías decir de los mecanismos psicológicos, sociales y culturales que intervienen a la hora de mirar la justicia hacia las mujeres o hacia las minorías o los grupos de diversidad sexual? Ya, mira, creo que voy a usar dos momentos de mi formación, ¿no? Porque yo estudié Derecho y me hice abogada en la Católica, ¿no? Pero yo aprendí teoría feminista del derecho en DEMUS y en CLADEN, ¿no? Con las abogadas de la red del CLADEN, que es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, ¿no? Entonces creo que hay dos momentos. El momento que yo entro a DEMUS, hay un libro que lo recomiendo, no sé si está en las bibliotecas, pero podemos ver la manera de cómo se puede digitalizar y de pronto compartir, que se llama Violencia y Legalidad, que es un libro que escribieron dos de las fundadoras de DEMUS, Roxana Vázquez y Julia Tamayo, ¿no? Nada menos que Roxana Vázquez y Julia Tamayo, ¿no? Y ese libro fue su tesis, ¿no? De titulación, y es la aproximación a la realidad de las mujeres de barrios, ¿no? Ellas trabajaban en el equipo jurídico de Flora Tristán y ellas iban a los barrios a enseñarle a las mujeres que la violencia doméstica no era una violencia producto de la mala suerte, producto de la pobreza o de que tenían que callarla porque era algo privado y históricamente instalado en las relaciones de pareja, ¿no? En la familia, ¿no? Entonces ellas iban y, por ejemplo, veían cuál era el recorrido que hacían las mujeres para encontrar justicia. Estamos hablando de los años 80, ¿no? Entonces ellas veían que, por ejemplo, el primer lugar era ir a la farmacia generalmente o al cura o a la iglesia, ¿no? Eran los lugares que las mujeres solían frecuentar para curarse de las lesiones causadas o disimularlas y para poder encontrar un consuelo, ¿no? Y una explicación que en ese momento no abarcaba más que tienes que aguantar porque tú tienes hijos o se va a destruir tu matrimonio, tu familia, ¿no? Y poco se acudía a la propia familia porque en general había un reforzamiento, ¿no? de la violencia de género. En esas épocas no había comisaría de la mujer, ¿no? Entonces ellas documentan todo esto y se preguntan sobre
¿qué rol cumple el derecho y la justicia en enfrentar la violencia de género? Y pues no habían normas específicas para protegernos de este tipo de violencia. Estaban las normas generales, ¿no? Del Código Penal, ¿no? Los procesos judiciales generales, ¿no? Para poder denunciar una lesión, sea física o de otro tipo, ¿no? O una impensable, o una violación sexual dentro de la relación de pareja, porque además comentábamos hace un rato que en esas épocas, en los 80, no se podía denunciar la violación sexual dentro del matrimonio, ¿no? Entonces esto ellas van documentando y se preguntan por ese rol y encuentran que pues hay una relación entre la violencia y la legalidad cuando el derecho es patriarcal, es machista, ¿no? Y cuando no es una herramienta de cambio para las mujeres para este tipo de situaciones, sino cuando refuerza estereotipos y prejuicios de género, ¿no? Cuando refuerza ideas prehistóricas, premodernas, sobre la identidad de género, sobre la sexualidad, sobre lo que está permitido y no está permitido en esos campos, ¿no? De la sexualidad y la reproducción, ¿no? Entonces ellas usan mucho las teorías de Foucault, ¿no? Sobre micropoder, sobre el tema del saber como una fuente, como un sistema de dominación, como sustento de un poder hegemónico, ¿no? Como también el derecho sirve a los poderosos. Entonces ellas dicen, el derecho es producto de un sistema de dominación y de las relaciones de poder de un momento y un lugar determinados. Y entonces el derecho no es neutral, el derecho no es algo que va a servir a todos por igual, y por eso y además consolida y institucionaliza esas relaciones de poder, ¿no? Esa disputa en los campos de la economía, de la cultura, de la sociedad, se hace norma, y norma de cumplimiento obligatorio para todos, ¿no? Por eso da miedo y es peligroso que puedan avanzar los sectores fundamentalistas, conservadores, antiderechos de las iglesias católica y conservadora en el Congreso, cuando pretendan hacer norma jurídica exigible, obligatoria, en los campos de la educación, en los campos de la justicia, en general de la política pública, ¿no? Entonces, bueno, esa es toda una parte. Luego, ya cuando vamos brindando los servicios y haciendo otra cosa que aprendemos, que son los litigios emblemáticos, ¿no? Conocí los primeros casos, los primeros litigios emblemáticos, que es, para los que quieren hacerlo, no es solamente prestar pues una atención individual y un acompañamiento, una orientación, una asesoría o defensa jurídica, ¿no? Sino es un trabajo multidisciplinario que identifica casos patrón, cuya resolución va a colocar una demanda, un problema en la agenda pública que debe ser solucionado, y que va a poder hacer ver que eso no le pasa solo a esa persona, sino a muchas otras personas, ¿no? Entonces, y que necesita por eso el trabajo multidisciplinario, porque tiene que ir acompañamiento psicojurídico, terapéutico, movilización social, incidencia pública, campañas, etcétera, ¿no? Entonces, esa era otra de las herramientas de lucha de Demos, ¿no? Entonces, cuando vamos avanzando, leemos a Alda Facio, que fue así como el ABC del género y derecho, ¿no? Y Alda Facio, usando los estudios de género, las teorías feministas de la época, alimentándose tanto de los pensamientos de las teóricas de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, de las inglesas, ¿no? O sea, todas ellas disputando derecho, disputando lo que es, cómo se debe comprender el derecho. Entonces ella dice, ¿no? El derecho es androcéntrico. ¿Por qué? Porque está pensado en un sujeto, ¿no? Un sujeto que es universal, que es blanco, que es hombre, que tiene determinadas características económicas, ¿no? No está pensado en un sujeto plural, diverso, no está pensado en un sujeto indígena, ¿no? Por eso hay una justicia ordinaria,
oficial, una justicia que es de las rondas, una de las rondas de los campesinos, ¿no? De las comunidades, ¿no? Entonces, y también hay una justicia pues que está pensada solo en los hombres y no en las mujeres. O sea, la mujer no es un sujeto que al derecho le preocupe, ¿no? Entonces, la posición de las mujeres o es invisible o es de subordinación también en el mundo jurídico, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, se va desarrollando en el feminismo latinoamericano también un pensamiento teórico feminista sobre el derecho que se ha enriquecido mucho, ¿no? Porque ya no solo es de género, sino interseccional, ¿no? O sea, se da cuenta que operan múltiples sistemas de dominación y subordinación simultáneos. Entonces, cuando uno lee a las canadienses, a las inglesas, a las estadounidenses, bueno, yo básicamente he leído más, creo que confieso haber leído poco a las francesas y las italianas, pero cuando uno lee todas ellas, lo que hacen es decirte, por ejemplo, y con eso quiero terminar esta primera parte que tiene que ver con que no solo es que sea androcéntrico, ¿no? Que está pensado en un sujeto que es el hombre, ¿no? Y sus necesidades, sus demandas, y que da sustento a sus privilegios de poder, sino que también el derecho tiene una identidad de género, una marca de género, o sea, los sistemas sexo-género le dan esa marca al derecho, y por eso el derecho puede ser patriarcal y también muy machista, sino que también crea género, ¿no? Entonces, cuando se hace una ley y nos delimitan los campos de la identidad y de la sexualidad y la reproducción, es que sin darnos cuenta están parametrándonos, nos están regulando, ¿no? Lo que somos, nuestro deseo, nuestras libertades tienen límites que el derecho moldea, ¿no? Que también ayuda a moldear. Entonces ahora, si todo eso lo llevamos al campo, yo me voy a centrar en un asunto que a Demus le ha interesado mucho desde el comienzo y que a mí particularmente también, que es qué pasa con una de las modalidades de violencia de género súper extendidas como es los delitos sexuales o ahora los delitos sexuales, pero que es la violencia sexual en sus diversas formas, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que en esa época teníamos dos casos, ¿no? Que fueron muy emblemáticos, ¿no? Un litigio emblemático, ¿no? Representaban lo que podía sucederle a muchas chicas jóvenes de la época, ¿no? Voy a hablar del que más me acuerdo, aunque hay una publicación sobre el primero, que también podríamos digitalizar y compartir. Esas cosas no están, son pues históricas, ¿no? Pero que están sistematizadas, ¿no? Y es asombroso ver que la agenda de los años 90 aún es una agenda pendiente en términos de remover obstáculos de acceso a la justicia. Se ha conseguido mucho, vamos a ver también, pero hay muchas cosas, ¿no? Es el caso la joven era Sandra González, es Sandra González, no ha fallecido. Ella fue violada por 4 trabajadores de la Municipalidad de Lima, ¿no? La secuestran, la llevan a beber y luego la llevan a este parque japonés, parque de la exposición, el parque japonés, y ahí la meten en uno de estos lugares que tienen para guardar sus cosas, en un sótano, ¿no? Ella amanece, ¿no? Se habían emborrachado, habían dejado la puerta abierta, ella sale, camina por la Petit Ars y se encuentra con la comisaría del Petit Ars, que está cerquita, pasando el Estado Nacional, ¿no? Al lado del Radio Nacional. Entonces pide ayuda y denuncia, ¿no? ¿Y qué creen ustedes? Bueno, pues un policía le dice que es médico legista, ¿no? Y la viola nuevamente, ¿no? O sea, una víctima de violación que va a la comisaría y es violada, ¿no? Entonces fue increíble porque, a ver, eso sucedió más o menos, ya estábamos con el nuevo Código Penal, ¿no? Para esto, sobre el tema de cómo opera el derecho y lo que les he contado es, a ver, el Código Penal que ahora nos rige es el de 1991, ¿no? Ese Código Penal, hubo una comisión revisora del Código Penal en la época del gobierno de García, ¿no?
que concluyó con un nuevo Código Penal en el año 89. Debido a que en ese nuevo Código Penal, ¿no? Se despenalizaba el aborto por violación sexual, el aborto por malformaciones fetales incompatibles con la vida, y se mantenía legal el aborto terapéutico, ¿no? Se despenalizaban esos dos tipos de aborto, ¿no? Y debido a la gran presión de la jerarquía católica, ¿no? Que sacan hasta el Señor de los Milagros en julio, ¿no? Y a recorrer las calles de Lima para evitar que García promulgue ese nuevo Código Penal. Cosa que ese Código Penal, ese trabajo de la comisión revisora queda ahí, y luego Fujimori lo retoma, ¿no? Entonces lo retoma y en el 91 lo promulga, ¿no? ¿Y qué pasa? Mantiene despenalizado el aborto terapéutico, pero sigue sancionando el aborto por violación sexual, a pesar de que con una pena de 3 meses, una pena simbólica, pero que es muy importante porque lo que hace es mantener en la ilegalidad ese tipo de aborto, ¿no? Y además miren que así como opera el derecho, ¿no? Son penas diferenciadas para una mujer que es violada fuera del matrimonio y para la que es violada dentro del matrimonio y para la que aborta siendo violada dentro o fuera del matrimonio. Si tú eres una mujer casada y tú abortas un embarazo producto de violación, vas a tener mayor pena que una soltera que violada y que sale embarazada y aborta, ¿no? ¿Por qué? Porque se sigue reforzando la idea de que el matrimonio es para la reproducción, que tú tienes que hacer familia, que tienes que de todas maneras tener hijos, y pésimo, pues, aunque sea producto de violación, tienes que tener más pena, ¿no? Entonces, para esto hay un gran cambio en el paradigma del derecho en el año 91, ¿no? Porque hasta ese momento el bien jurídico protegido en casos de violaciones sexuales, actos contra el pudor, era el honor, ¿no? Eso ya viene desde la colonia, ¿no? O sea, desde el sistema de parentesco, pues, ¿no? O sea, el sistema de poder que está basado en el intercambio de bienes, incluyendo los cuerpos, ¿no? De las mujeres entre familias, ¿no? No son cualquier cuerpo el que se intercambia, tiene que ser un cuerpo que puede ser capaz de reproducirse, un cuerpo que es que va a garantizar la herencia, ¿no? Entonces